Hola, bienvenidos a su canal Matemáticas, en el que abordaremos la forma de calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Las siglas que ven ahí es MCD y MCM, así se acostumbra a llamarles, y máximo común divisor en mayúsculas por el concepto de máximo y mínimo común múltiplo en minúsculas por el concepto de mínimo. Vamos a aprender a calcularlos. Y para esto, primero los definiremos. Máximo común divisor. Es el número más grande que divide de forma exacta a dos números o más números. Normalmente son dos, pero nos pueden presentar tres, cuatro o una gran cantidad de números. Pero es el número más grande que divide de forma exacta a dos números. Hay que entender que el hecho de que nos diga que es el número más grande no tiene que ser un número más grande que los dos números que nos están presentando. Por ejemplo, si nos pidieran entre el 6 y el 10, ¿cuál es el número más grande que divide tanto al 6 como al 10? Nos podremos dar cuenta que es el 2 y ese es mi máximo común divisor. ¿De acuerdo? Porque el 2 es el número más grande que divide tanto al 6, 6 entre 2 me da 3, como al 10, 10 entre 2 me da 5. ¿Ok? Otro caso podría ser entre el 6 y el 12. Si lo revisan, el máximo es el 6. 6 entre 6 me da 1, 12 entre 6 me da a 2. Lo que quiero exponer aquí es que no voy a encontrar un número más grande que el 6 que divida tanto al 6 como al 12. Es decir, que el número más grande que puede llegar a ser el máximo común divisor siempre es el número más pequeño entre los dos números que están ahí, o entre los tres, o entre los cuatro, o entre la cantidad de números que nos pidan que obtengamos su máximo común divisor. ¿Cómo lo calculo? De manera relativamente fácil si recordamos cómo encontrar la descomposición en primos de cada número. Voy a hacer ejemplos con números más o menos grandes para que se entienda. Entre el 60 y el 504 quiero obtener el máximo común divisor. Bueno, pues lo que hago es descomponer en primos, primero al 60, a ver si recuerdan, ahí está el cálculo del 60 y del 504, pues también ahí está el cálculo del 504. Pueden revisar que hay también otro video que les explica la forma para descomponer números en factores, en potencias de primos. Entonces, ya tengo el 60 y tengo el 504. El 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. El 504 es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7. Entonces, el máximo común divisor de aquí, lo voy a encontrar de la siguiente manera. Voy a comparar ambas descomposiciones, la del 60 y la del 504. Voy a buscar cuáles son los números que se repiten y esos son los que van a ser parte de mi máximo común divisor. Ejemplo, en el 60 está el 2, también está en el 504, pues por lo tanto el 2 es parte de mi máximo común divisor. El tres está en el 60 y en el 504. Pues ese es parte también de mi máximo común divisor. Los exponentes ahora, porque si se fijan, el 2 está al cuadrado y al cubo, y el 3 está a la 1 y al 2. ¿Por qué no tomé el 5 y el 7? Porque el 5 y el 7 no están en ambos, y para ser parte del máximo común divisor, tienen que estar en todos los números que estoy descomponiendo. Entonces, el 5 y el 7 quedan excluidos. El exponente del 2 que debo de tomar es siempre el más pequeño. En este caso es el del 2. Entonces, el 2 al cuadrado. Y del 3 también, el 3 está a la primera potencia y al cuadrado. Entonces, el que debo de tomar es el 1, que obviamente no se pone. Por lo tanto, ya he encontrado mi máximo común divisor, que en este caso, cuando es muy sencilla
la multiplicación, 2 al cuadrado me da 4 por 3, me da 12. También es muy común presentarlo de esa manera. Para este segundo ejemplo, entonces, vamos a hacer el caso de obtener el máximo común divisor entre 750 y 616. Y volvemos a hacer lo mismo, los volvemos a separar en números primos. Ahí está el 750 en primos. Y ahí está el 616 en primos. Es decir, que el 750 es 2 por 3 por 5 al cubo. El 616 es 2 al cubo por 7 por 11. ¿Cuál será entonces el máximo común divisor? Otra vez, ponemos el 2 porque el 2 se repite. Y no ponemos ninguno más. Si ustedes se fijan, ni el 3, ni el 5, ni el 7 y el 11 está repetido. Por lo tanto, el máximo común divisor es el 2. El 2 es el único número que divide tanto al 750 como al 616. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de encontrar el máximo común divisor. Vamos ahora con el mínimo común múltiplo. Su definición es algo parecido. Es el número más pequeño que puede ser dividido de forma exacta por dos o más números. En este caso, era el número más grande que dividía a dos números. En este caso es el número más pequeño que puede ser dividido por dos números. Y fíjense cómo en el máximo común divisor es un número pequeño. Aquí es el número más pequeño que puede ser dividido de forma exacta. Normalmente va a ser un número más grande. Miren el ejemplo. Si yo tomo como ejemplo al 20 y al 30, el mínimo común múltiplo es el 60, porque el 60 es el más pequeño que puede ser dividido tanto por 20 como por 30. 60 entre 20 me da 3, 60 entre 30 me da 2. Si fuera el 20 y el 40, por ejemplo, entonces el mismo 40 sería el máximo, el mínimo común múltiplo. Pero fíjense cómo aquí el mínimo común múltiplo, lo más pequeño que puede ser, es el número más grande de los dos números. Mientras que en el otro caso, lo más grande que podía ser era el número más pequeño. Entonces es bien importante entender esa diferencia. No por el hecho de que sea mínimo, tiene que ser un número pequeñito. Y no por el hecho de que busquemos el máximo, tiene que ser un número grande. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a aprovechar también lo mismo, vamos a convertir los dos números, los vamos a separar en primos, vamos a hacer la descomposición factorial de ellos. Y utilizando los mismos números que teníamos, 60 y 504, volvemos a hacer la descomposición, o bueno, ya la teníamos hecha, esa es la ventaja, si nos piden ambos, tanto el mínimo como el máximo, pues entonces nada más tenemos que hacer la descomposición factorial de una vez. Y si recuerdan, el máximo común divisor es 2 al cuadrado por 3, como lo vimos ahorita, como lo vemos en el ejemplo, en este caso de aquí. Pero, ¿cómo saco el mínimo común múltiplo? Bueno, también voy a tener que elegir. Si recuerdan, para encontrar esto, lo que hicimos es buscar los que se repetían. Aquí no buscamos los que se repiten, ponemos todos, con que aparezcan en alguno de los dos, lo ponemos. 2 por 3 por 5 y por 7. El 12 aparece en ambos, lo pongo. El 3 también. El 5 aparece en el 60, lo pongo, aunque no aparezca en el 504. Y el 7 aparece en el 504 y aunque no aparezca en el 60, lo pongo. Y en vez de buscar el exponente más pequeño, pongo el exponente más alto. Y he encontrado el mínimo común múltiplo. Si se fijan, aquí sí es un poco complicado multiplicar 2 al cubo, luego 3 al cuadrado, y luego hacer la multiplicación de 8 por 9 por 5 por 7, y es un número demasiado grande. No conviene y entonces no es común que los multipliquemos. Para el ejemplo de 750 y 616, que me piden ahora obtener el mínimo común múltiplo, entonces
lo que hago es lo mismo, en sus primos los descompongo ambos en sus primos, y entonces el mínimo común múltiplo, recordemos, será todos con que aparezcan en alguno de los dos, en el 750 o en el 616, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Todos esos aparecen, todos esos los pongo. El 2, ¿cuál es la máxima potencia de los dos? El 3. En el 3, el 3 a la 1. En el 5 también está el cubo, entonces lo ponemos y el 7 y el 11 están a la primera potencia y he encontrado el mínimo común múltiplo. Muchísimas gracias.